aplicada a un objeto, o sea, la fuerza debe ser aplicada en un objeto, tiene que provocar una aceleración. ¿Qué significa la palabra aceleración? Significa cambiar la velocidad en el tiempo. Y cuando hablo de cambiar velocidad, quiero que piensen en los dos posibles cambios de velocidad que puede tener un objeto. Un objeto puede aumentar su velocidad o puede disminuir su velocidad. Y en ambos casos estaremos hablando de aceleración. Está mal entendido para mucha gente que acelerar es solamente aumentar la velocidad. Y eso no es completamente correcto. O sea, lo es. Aumentar la velocidad es acelerar. Pero ojo que acelerar también es disminuir. ¿Ok? Disminuir la velocidad. Ahora bien, la fuerza significa que es directamente proporcional a la masa. O sea, que mientras más masa tenga un objeto, más fuerza tengo que aplicar, ya sea para detenerlo o para moverlo. También la fuerza es directamente proporcional a la aceleración. Es decir, mientras más quiera yo acelerar un objeto, mientras más quiera cambiarle la velocidad, debo aplicar más fuerza. Y tercero, entre masa y aceleración se produce una relación inversa, una proporción inversa. Mientras más masa tiene un objeto, comillas, más lento se mueve. ¿Ok? La unidad de la fuerza que se utiliza en física se conoce con el nombre de Newton. Entonces diremos que el Newton, esa N representa a Newton, en homenaje obviamente a Sir Isaac Newton, se define como la cantidad de kilogramos y la unidad de la aceleración es metro segundos cuadrados. Por lo tanto diremos que un newton es igual a 1 kilogramo por 1 metro segundo cuadrado. Es decir, traduzcamos esto para que sea entendible. Una fuerza de 1 newton significa que es la fuerza necesaria que yo le aplico a una masa de 1 kilogramo. Quiero que te lo imagines como 1 kilogramo de azúcar, para acelerarlo 1 metro por segundo cuadrado. Eso significa esta unidad acá, que es el newton, que es la unidad de la fuerza, definida previamente como una interacción física que aplicada a un objeto que tiene una cierta masa, provocamos una aceleración en dicho objeto. ¿Ya? Entonces, hasta aquí hemos revisado dos leyes de Newton, la ley de la inercia y la segunda, que es la ley que se conoce como la ley de la fuerza, definida con una fórmula matemática de esa forma y explicando cuál es la unidad de la fuerza en el sistema internacional de unidades. Existen otras unidades de fuerza, ¿ok? La voy a mencionar,
pero no es una unidad que se ocupe mucho, que es la dina. De ahí viene el nombre de aquellos instrumentos que miden fuerza, que se llaman dinamómetros. Un dinamómetro es un instrumento capaz de medir la fuerza que realiza un objeto. Voy a continuar entonces ahora con la tercera ley de Newton. Y la tercera ley de Newton la vamos a anotar acá abajo y se conoce como la ley de acción y reacción. Una ley muy importante, porque es lo que nos permite a nosotros hacer varias cosas. Por ejemplo, probablemente en este momento, cuando tú estés viendo este video, estés sentado. Cuando tú estás sentado, bien sentado me imagino, tú realizas dos fuerzas en este momento. Una, sobre el respaldo de la silla y sobre la base de la silla o sillón, da lo mismo. ¿Y qué hace el sillón contigo? Te aplica una fuerza exactamente igual, pero con sentido contrario. Es decir, si yo imagino que esa es la silla y tú estás aplicando con tu espalda una fuerza en ese sentido, el respaldo ejerce una fuerza exactamente igual sobre ti, pero con sentido contrario, y te mantiene en esa posición. Si no, obviamente el respaldo cede y tú te caerías. La ley de acción y reacción entonces nos dice que cuando yo aplico una fuerza, yo espero que inmediatamente se produzca una fuerza con la misma magnitud, pero el sentido contrario. Caminar, el simple hecho de caminar, es gracias a la acción y reacción. Tú cuando caminas, estás haciendo una fuerza sobre el suelo. El suelo reacciona con una fuerza exactamente igual y te permite a ti mantener el pie y dar el otro paso y así sucesivamente. Hago la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría si el suelo reaccionara con una fuerza mayor a la que tú haces? O sea, yo piso el suelo con una cierta fuerza y el suelo dijera, voy a reaccionar con una fuerza mayor. Pasaríamos saltando. Y eso no es así. Yo no veo a la gente saltando por la calle, sino que veo que la gente camina absolutamente normal. Alguna gente obviamente caminará eufórica por la calle corriendo, saltando, pero la normalidad de las personas camina claramente, normalmente, porque el suelo ejerce la misma fuerza que yo hago contra él, pero con sentido contrario. Si alguna vez has tenido la oportunidad de disparar una pistola de fogueo o de caza, cuando uno dispara, la bala que está adentro sale en un sentido y la pistola sale en el otro sentido. Acción, reacción. En la guía puse un ejemplo, si mal no recuerdo, el de los patines. Si tú estás con patines, te acercas a una muralla y tú empujas la muralla hacia allá, la muralla reacciona contigo hacia el otro lado, y si estás con patines, te vas hacia atrás con los patines.